En esta clase, número 6, asociada al eje temático A, vamos a ver los conceptos de crisis, la diferencia entre crisis evolutivas o normativas, a diferencia de las crisis accidentales, el concepto de duelo y fundamentalmente lo que está asociado al ciclo vital de la familia. En esta etapa de esta clase vamos a desarrollar lo que es el concepto de crisis. Se entiende a la crisis en el material teórico con el que cuentan. Se entiende a la crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización de la personalidad caracterizado por una incapacidad para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para solución de problemas. Y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. La amenaza de la crisis es agotar los recursos psicológicos de una persona, pero tengamos en cuenta que este estado temporal de trastorno y desorganización no necesariamente es una enfermedad mental, no es una patología mental, no es un trastorno. Es una desorganización de la personalidad, de las emociones, los mecanismos de defensas, de la conducta, que es como una respuesta normal, es una reacción, una respuesta normal ante una circunstancia que es lo anormal. La crisis tiene este aspecto positivo que permite el crecimiento y la salud. Me parece importante que ustedes tengan en cuenta este desarrollo teórico, este concepto de que un estado de crisis es un estado, justamente, que lleva su proceso para afrontarlo y atravesarlo y dar un resultado. Pero es un estado temporal, ¿sí? Que es lo que la diferencia de un trastorno psicopatológico. Es un estado temporal. Y que justamente este estado temporal lo van a observar en la incapacidad que tiene la persona para manejar las situaciones particulares, utilizando métodos o formas de afrontamiento con las que tradicionalmente o con las que regularmente o frecuentemente la persona solucionaba sus problemas. En este caso, la crisis es la oportunidad para obtener un resultado positivo, permitiendo el crecimiento, el desarrollo de la personalidad y mayores recursos de afrontamiento, y desde este punto es saludable, o un resultado negativo en el sentido de no poder afrontar la misma. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de una crisis? Hay sucesos que la precipitan, pueden ser sucesos externos de la realidad, puede ser atravesar una etapa evolutiva, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida económica, puede ser la pérdida de una pareja. Eso va a depender del suceso, el tipo de crisis va a depender del suceso precipitante. También tener en cuenta que no para todas las personas los mismos sucesos precipitantes desarrollan una crisis. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, la pérdida de una pareja, refiriéndome a la pérdida en el concepto de separación, si bien tiene que atravesar todo un proceso, cada una de las personas, es tomado por ambos, es significado por ambos de distinta manera. También tener en cuenta la diferencia entre crisis del desarrollo, que son crisis relativamente predecibles, y las crisis circunstanciales, que son crisis inesperadas y que dependen del factor ambiental. Si bien las crisis del desarrollo, como las etapas del desarrollo que hemos visto, la adolescencia, la etapa de la adultez media con su crisis, si bien son predecibles, la persona la vive, nosotros lo vivenciamos de una manera que es impredecible. Es decir, por más que el adolescente sepa que es adolescente, tiene que vivenciarlo. Y vivencia esas experiencias de su cuerpo y de la sociedad y del cambio de su pensamiento como algo que es impredecible, como algo que es disruptivo, algo que es nuevo, para lo cual no tiene recursos. Lo mismo sucede con la crisis de la adultez media. Si bien el adulto sabe
es consciente que en esta etapa se espera una crisis, lo vivencia de una manera que es nueva, para la cual no tiene recursos para afrontarlo. Y las crisis circunstanciales son crisis que son inesperadas y que tienen que ver con pérdidas generalmente o con cambios rotundos o disruptivos de la realidad. También tener en cuenta la clave cognitiva de la crisis para la persona, cómo lo toma, cómo lo vivencia, qué significado le da. Tener en cuenta la desorganización y el desequilibrio que genera en la personalidad, es decir, las reacciones emocionales, las enfermedades somáticas, el trastorno de conducta que se genera, teniendo en cuenta que esto es algo que se agudiza y que es temporal. La vulnerabilidad y reducción de las defensas, de los mecanismos de defensas, los mecanismos de defensas con los que venía afrontando situaciones que le generaban angustia ante esta situación nueva, que es la crisis, ante este suceso precipitante nuevo, inesperado, no son suficientes. Otro aspecto y factor interviniente es el trastorno en el enfrentamiento. ¿Qué quiere decir trastorno? La dificultad en afrontarlo con las estrategias con las que afrontaba previamente distintas situaciones críticas. También tener en cuenta los límites en el tiempo, tener en cuenta que una crisis, como decía anteriormente, es un estado temporal, es un proceso que tiene un inicio y un final. Tener en cuenta que también la crisis tiene fases y estados. La idea es pasar del primer impacto que genera a la resolución de la misma. En una resolución, lo esperable es que esta resolución sea saludable, en una resolución que implica todo un proceso de afrontamiento de la crisis. Tener en cuenta también el efecto de la crisis, si mejora en el sentido que es un resultado y un efecto favorable y saludable, que es lo esperable, o en general genera una regresión en la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, volviendo a los conceptos de Erikson sobre las etapas de crisis, que la persona, en lugar de atravesar mediante crisis, en el caso de Erikson se refería a crisis del desarrollo, en vez de atravesar estas crisis y de obtener en las mismas nuevos recursos para afrontar estas situaciones, la persona o bien queda estancada en una etapa o regresa a una anterior en la cual siente mayor tranquilidad, mayor seguridad. Y también tener en cuenta los recursos emocionales, sociales, que son necesarios para atravesar la crisis. Recursos personales y también recursos sociales con los que cuenta cada uno de nosotros. Vamos a ver a qué se le denomina sucesos precipitantes. Esto tiene que ver, como les decía previamente, con lo que significa para cada uno de nosotros un suceso precipitante. Si bien hay situaciones de catástrofe que son impactantes para la mayoría de quienes lo vivencian, también, aún así, aunque el evento sea tan disruptivo y de una magnitud tan grave, por ejemplo una catástrofe, aún así el significado que cada uno le va a dar de los protagonistas de esa catástrofe va a depender de las singularidades de cada uno. Entonces es importante siempre tener en cuenta que si bien hay sucesos que uno espera que haya una etapa crítica, la vivencia y el significado va a ser singular a cada uno. También tener en cuenta el impacto de los sucesos precipitantes, que va a depender este impacto, esto disruptivo, esto nuevo, impensable, que no tenía representación hasta el momento para la persona. Este impacto va a depender de la oportunidad, de la intensidad, de la duración del suceso precipitante, de la continuación en el tiempo o no del suceso y de la interferencia para otros acontecimientos de la vida cotidiana. Recordemos que Jacob en la unidad número 1 refería a la crisis como este estado de ruptura entre los referentes con los que contaba la persona
y con la necesidad de nuevos significados ante lo nuevo, impensado anteriormente. La clave cognoscitiva, como decía anteriormente, se asocia a cómo percibe el sujeto, cómo se percibe el suceso que da lugar a la crisis, cómo lo percibe el sujeto, la persona, a este suceso que da lugar a la crisis. En la medida en cómo lo perciba también es la medida en que incide en su estructura cognoscitiva, es decir, en sus conocimientos y en sus expectativas respecto a este suceso. Y tengamos en cuenta que hay distintos tipos de percepción. Por ejemplo, la situación puede ser percibida y significada como una amenaza a la integridad física o emocional, como una pérdida, y también como algo que sobrepasa las posibilidades y capacidades del sujeto para afrontarlo. Otro aspecto importante que había enumerado es la vulnerabilidad y la reducción de las defensas. ¿A qué se refiere con este concepto? A la sobrecarga emocional y social que genera el suceso precipitante de la crisis y la abertura a nuevas significaciones sobre lo que está sucediendo para la persona. Esto da la oportunidad para el cambio y para obtener mayores recursos emocionales para afrontar distintas situaciones. Sí me parece importante tener en cuenta que se pueda relacionar con el concepto de Erikson de lo que representa cada etapa, que era un grado de vulnerabilidad y también de potencialidad a la vez para poder obtener nuevas formas, nuevos recursos emocionales para afrontar situaciones inesperadas de la realidad. Otro aspecto importante que se asocia a la crisis es el trastorno en el enfrentamiento. Puede encontrarse un enfrentamiento efectivo en el cual la persona explora los conflictos reales y busca información, expresa los sentimientos y tolera la frustración que genera estos conflictos reales entre lo nuevo, desconocido y que irrumpe y es disruptivo en un momento que no era esperado ni pensable. Expresa estos sentimientos, tolera la frustración y pide ayuda. También es importante que para un afrontamiento efectivo y saludable la persona descomponga estos problemas en fragmentos que pueda de alguna manera ser representados como tolerables y como manejables, que los va a poder enfrentar. Asimismo, también es importante para un enfrentamiento saludable la conciencia que tenga la persona de fatiga y tendencias para la desorganización. Mantener el control y el esfuerzo para funcionar en tantas áreas como sea posible. Que tenga noción y que sea consciente del cansancio y la fatiga que genera y de las posibilidades que genera también la crisis y el afrontamiento de la misma de desorganización emocional, pero también, aparte de tener en cuenta estos aspectos que son como los más amenazantes de la crisis, también que tenga la sensación de control y el esfuerzo para funcionar en tantas áreas asociados a su vida cotidiana como sea posible. Por ejemplo, áreas como el trabajo, áreas como los vínculos emocionales más cercanos, áreas como la rutina cotidiana, etc. También otro aspecto positivo para el afrontamiento saludable de la crisis es la sensación y las posibilidades reales que tenga la persona de controlar los sentimientos, la capacidad de flexibilidad, y esto me refiero a la posibilidad de poder afrontar con diferentes formas y diferentes estrategias lo que está vivenciando, con diferentes pensamientos y no polarizados, por ejemplo, todo visto desde un punto de vista negativo, sino también la posibilidad de tener una esperanza basada en posibilidades reales y también tener en cuenta aspectos que amenazan, sin que esto sea ni uno ni el otro sean los polos en los cuales dé significado a esta situación, y la disposición al cambio. Otro aspecto importante es confiar en sí mismo. Esto tiene que ver, y a los otros, esto tiene que ver con, si recordamos, con la primera etapa que desarrolla Erikson, la importancia de la confianza en sí y en otros.
y el optimismo que pueda presentar sobre los resultados por venir. Es decir, por más que la vivencia al momento en que emerge, en que aparece este suceso que precipita una crisis, si bien es una vivencia de pérdida, una vivencia negativa, por ponerle algún adjetivo, también es importante para que pueda afrontarla, enfrentarla saludablemente, que confíe en sí mismo, en las otras personas que son significativas para la persona y que presente optimismo en que de esta situación tendrá resultados saludables y favorables. Otro de los elementos enumerados de una crisis, otro de los puntos importantes a tener en cuenta para valorar una situación crítica y cómo la atraviesa la persona, son los límites en el tiempo, que sería importante poder distinguir entre el restablecimiento del equilibrio de la personalidad cuando vuelve a establecerse un nuevo equilibrio en relación a haber atravesado la situación de crisis y la resolución de la crisis. Tener en cuenta que hay una limitación, hay un tiempo límite para la inestabilidad y la desorganización de la personalidad. Tener en cuenta que esta inestabilidad y desorganización emocional en la conducta, en el pensamiento, tiene un tiempo. Si esto se prolonga, estaríamos ya pensando en otras posibilidades más asociadas a lo que no es saludable, a lo psicopatológico, otras cuestiones, otros aspectos patológicos de base de personalidad. Pero en general las situaciones de crisis llevan un tiempo límite en el cual la persona presenta esta inestabilidad, esta desorganización y luego restablece un nuevo equilibrio. Y tener en cuenta las primeras semanas que son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos da una señal de cómo va realizando la reorganización la persona en dirección positiva o negativa para afrontar la crisis. Podemos observar si las conductas que está realizando son más bien desde un polo más negativo o bien desde un polo más positivo, más esperanzador. También tener en cuenta las diferencias con el estrés. Este es un punto muy importante para que lo tengan en cuenta. La crisis está asociada a patrones de enfrentamiento, a conductas, a formas de conductas y de pensamientos y emociones de enfrentamiento que son personales. De cada persona, son singulares. La crisis presenta un aspecto menos defensivo y tiene una abertura a sugerencias por parte de otros significativos para la persona. El efecto es el debilitamiento o el crecimiento en una crisis. Tras haber afrontado la etapa crítica, se observa o bien un debilitamiento en los recursos de la personalidad o un crecimiento que sería lo más esperable y lo saludable. Y la crisis presenta un periodo que es corto y repentino. Vuelvo de nuevo a esta noción de temporalidad de la crisis. El estrés está asociado más a el uso de la familia y de apoyos informales para afrontarla como formas de afrontamiento de la crisis. También lo que se observa es una relación, en el estrés, una relación con aspectos patológicos. En realidad lo que se observa es una adaptación al deterioro. Es decir, una adaptación crónica, en el último de los aspectos que describe el estrés es la cronicidad, una adaptación crónica a una situación de desorganización, de inestabilidad y de irrupción de algo no esperado permanente. Es decir, que no es por un tiempo, sino que es algo que permanente a lo que la persona se adapta. Y en este sentido, el no tener una limitación en el tiempo es que de alguna manera influye en el deterioro de la personalidad y de sus recursos emocionales y se asocia más con el aspecto de patología, no así con la crisis, que se asocia más al aspecto de salud.
Otro aspecto importante en tener en cuenta en cuanto a la valoración de la situación de crisis y cómo la atraviesa la persona son las fases y los estados. Hay una primera fase que es el inicio de la crisis, en el cual observamos un alto nivel de tensión en la persona, en las respuestas habituales de enfrentamiento, es decir, ante esta primera fase la persona responde de la manera que siempre ha respondido a situaciones nuevas y desconocidas. Siguiente a esta primera presentación, hay una falta de éxito en resolver esta situación, este suceso precipitante, y esta falta de éxito da un incremento de la tensión en la persona y se empieza a sentir el sentimiento de indefensión, es decir, indefenso ante esta situación, con lo cual hay mayor percepción de la amenaza de la situación. Se empieza a desarrollar otros recursos de enfrentamiento para reducir esta amenaza y de alguna manera pensar el suceso precipitante de otra manera. Y finalmente, en esta fase de inicio de crisis, si por el fracaso en resolver esta situación, la tensión aumenta hasta que genera una desorganización y desorden en los recursos emocionales cognitivos, es decir, del pensamiento, la memoria, y comportamentales, conductuales de la persona. Una segunda fase que es la negación o la disociación. La persona se comporta porque lo piensan así y porque emocionalmente genera menor sentimiento de amenaza, como que esto como que no sucediera nada, como si no pasara nada. A esto se le denomina negación o disociación, que ya lo vamos a ver en la unidad número 4 al concepto de mecanismo de defensa. Esta forma, esta negación o disociación, estos mecanismos de defensa, de alguna manera amortiguan emocionalmente el alto grado de amenaza que la persona y de angustia asociado que esta situación genera en la persona. También desarrolla el texto el concepto de intrusión, que se presenta en esta segunda fase una abundancia involuntaria de ideas de dolor, pesadillas, imágenes, es decir, aspectos negativos, imágenes negativas de amenazas, es lo intrusivo, es la forma en la que se representa la persona a la crisis. Cuando yo me refiero a representaciones de la persona, me refiero no solamente a las palabras con las que se significan, con las que se da significado en la situación, sino también las fantasías, las imágenes, son representaciones mentales, son representaciones emocionales. Entonces la intrusión serían estas imágenes, estas ideas en pensamientos que se comportan intrusivamente porque es algo que aparece y que la persona no quiere que aparezcan, pero que son de sí mismo al mismo tiempo, todas estas representaciones mentales. Por eso el concepto de intrusión, de aspectos intrusivos. Y esto es lo que se genera en la segunda fase de la crisis. En la tercera fase está la etapa de translaboración, que es la etapa en donde la persona expresa los pensamientos, los sentimientos y estas imágenes que ha vivenciado en la segunda fase o que ha presentado en la segunda fase. Y justamente esta expresión de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus imágenes, de cómo imagina esta situación, este suceso precipitante, es lo que facilita la elaboración emocional, darle un nuevo sentido, no ya desde lo intrusivo, desde el aspecto negativo, intrusivo, sino también pensar en algún aspecto positivo y saludable de elaboración de esta situación y de afrontamiento de esta situación. La terminación de la crisis se observa en la integración de la experiencia dentro de la vida, de esta experiencia que resultó disruptiva, nueva, desconocida, impensable, la integración en la vida para la persona, que le dé un sentido y le integre a su vida, y la reorganización de la personalidad.
la reorganización en el sentido no solamente de que ha integrado este suceso precipitante, que no es algo ya desconocido, que niega o que está disociado, sino que la persona lo acepta, se adapta a esta situación y desarrolla nuevos recursos positivos, recursos afrontativos positivos, y en ese sentido permite una reorganización saludable de la personalidad. Hay que tener en cuenta también los efectos de la crisis. Lo esperable y lo más saludable es que se presente una resolución positiva, una translaboración que definía anteriormente. Es decir, que este suceso precipitante, inesperado, impensado, no representado previamente, al atravesar el proceso de crisis, la persona lo pueda integrar dentro de su trama de vida, que pueda referirse al mismo como un aspecto que, si bien en su momento le fue sorpresivo y generó mucha tensión, posteriormente fue gracias a este suceso precipitante que obtuvo mayor cantidad de recursos emocionales para afrontar otros tipos de situaciones precipitantes. Y también tener en cuenta el proceso en relación a la translaboración, es decir, qué proceso emocional realizó la persona. Por eso es importante que durante el proceso de crisis la persona pueda definir el problema. Al principio, este monto de tensión ante una situación que es nueva y que es desconocida es algo que avasalla, es algo tan intenso que la persona no puede pensar, no puede organizarse para pensarlo en resolverlo. Entonces es importante que luego de esta primera etapa, de esta primera fase, pueda definir los problemas, porque una vez identificando cuáles son los distintos problemas que este suceso genera, puede ir tomando decisiones más concretas y aprender nuevas formas de enfrentamiento. También es importante que en el proceso la persona pueda ir identificando y resolviendo conflictos subyacentes. Es decir, que esto se asocia a que cada uno de nosotros afrontamos situaciones nuevas y desconocidas y que nos generan tensión de acuerdo a situaciones anteriores. Si hemos tenido situaciones anteriores en las cuales de alguna manera no hemos podido afrontar saludablemente, este nuevo suceso precipitante de alguna manera va a explicitar y va a mostrarnos esta dificultad no solamente en resolver la situación actual, sino también la situación anterior que no pudimos afrontar. Por eso también Erickson, volviendo de nuevo a este punto, a Erickson en la clase anterior planteaba esta posibilidad que en las etapas siguientes se pudiera de alguna manera elaborar aquello que no fue elaborado, que no fue procesado, que no fue superado de las crisis anteriores. Teniendo en cuenta que, Erickson se refería a las crisis vitales, a las crisis de las etapas vitales, pero también tiene que ver con la situación de crisis. Otro proceso importante es que la persona cuando va afrontando la situación de crisis moviliza recursos internos. Con recursos internos me refiero a emocionales, a mecanismos de defensa frente a la angustia, y de alguna manera va generando mayor fortaleza en su personalidad, fortaleza yoica, le llamamos nosotros, que a grandes rasgos se refiere a la posibilidad de desarrollar mayores recursos para afrontar distintas situaciones de la realidad que son sorpresivas e inesperadas y no muchas veces favorables. Y también los recursos internos van a depender de la historia vital de cada uno, es decir, de situaciones anteriores que hayamos atravesado, situaciones críticas anteriores que hayamos atravesado y cómo las atravesamos. Eso va a depender de la historia vital de cada uno de nosotros, y también moviliza recursos externos. Y a esto me refiero no solamente a lo interno psíquico, a lo interno psicológico, emocional, a lo psicoemocional de la persona, sino también a los recursos externos, es decir, a las relaciones sociales, a las redes con las que cuenta la persona. Otro proceso importante para una resolución positiva de la crisis es la posibilidad y la capacidad que tenga la persona de reducir las afecciones desagradables, todos aquellos afectos que son desagradables. Esto va a depender justamente de cómo
del primer proceso, cómo define problemas, del segundo proceso, de cómo identifica y resuelva conflictos anteriores y por supuesto de los recursos con los que cuente, recursos internos y externos. Y está esta posibilidad en este proceso de reducir las afecciones desagradables, los afectos desagradables, la importancia de la apertura al futuro como algo que no es amenazador, sino como algo, me refiero a futuro como la resolución de lo que vendrá tras resolver la crisis, este resultado que vendrá como algo saludable, algo positivo y no como algo amenazante. Bueno, en esta diapositiva vamos a observar el concepto de crisis del desarrollo y la intervención en crisis, teniendo en cuenta justamente que nos estamos refiriendo a crisis del desarrollo. Erikson refería, como ya vimos en la clase anterior, una sucesión universal de fases cualitativamente diferentes, es decir, una sucesión que todos debemos atravesar en el mismo orden de etapas que son distintas en su forma de presentación cualitativamente, con periodos de conducta diferenciados una etapa de la otra, en donde se observaba ciertos trastornos en el área intelectual y afectiva, justamente en la transición de una etapa a la otra, en la crisis de transición de una etapa a la otra. Estos trastornos son leídos interpretados no desde el polo patológico, desde una lectura patológica, sino entendidos como desorganizaciones temporales, intelectuales y afectivamente durante la transición de una etapa a la otra. En las crisis del desarrollo se presentan conflictos, hay una oposición entre exigencias contrarias, es decir, entre las exigencias que plantea cada etapa del desarrollo en la persona, entre la etapa anterior y la que continúa. Y también se observan que hay aspectos normativos que hay que atravesar en el desarrollo, es decir, que la mayoría debemos atravesar en el desarrollo, y la personalidad resurge de cada crisis del desarrollo con mayor sentimiento de unidad interior, el concepto de identidad. Este sentimiento de unidad interior se refiere a una identidad más fortalecida, al sentimiento de seguir siendo uno mismo a pesar de haber vivenciado distintas situaciones críticas, distintas situaciones inesperadas y que generan tensión. Una vez que la persona atraviesa cada etapa crítica, cada crisis, una vez que lo afronta favorablemente, la persona va dando mayor fortaleza al sentimiento de unidad interior, a ser el mismo o ella misma. Vamos ahora al concepto de crisis vitales. Las crisis vitales están asociadas a las crisis en el desarrollo emocional. La transición entre las etapas del desarrollo se hacen por crisis. Esto ya lo hemos visto en el concepto de Erikson, de crisis vitales. La transición de una etapa se hace por crisis, hay una perturbación de desempeño de las actividades de una etapa del desarrollo, hay una desorganización en el contexto del crecimiento, hay una sobrecarga de exigencias, hay sucesos que son esperables a la madurez. Todo esto es lo que genera la transición de una etapa a la otra, que justamente genera una crisis. Si hay negación o no preparación para los sucesos que están por venir en la etapa posterior, y una autopercepción como desfasado con los relojes sociales, es decir, lo que se espera de cada uno. Ya lo hemos visto anteriormente, el concepto de reloj social. En las familias hay nuevas fases donde los miembros desarrollan nuevas habilidades y van dominando tareas anteriores. Entonces tengamos en cuenta que el concepto de crisis vital tiene que ver con la crisis que se desarrolla en la transición de una etapa a la otra y que genera todo esto que he enumerado recién. La perturbación al desempeño de las actividades, porque una vez que estaba que la persona ya se había de alguna manera adaptado a las nuevas exigencias de cada etapa del desarrollo, se presenta una nueva etapa del desarrollo que al mismo tiempo se presenta con nuevas exigencias, ante las cuales tiene que de alguna manera resolverlas y afrontarlas la persona, logrando el desarrollo de mayores recursos emocionales y un nuevo equilibrio y una nueva adaptación.
También esta transición, como dije recién, se observa desorganización en el contexto de crecimiento, en la transición de una etapa a la otra, sobrecarga de exigencias, si hay negación de esta sobrecarga de exigencias, de esta desorganización, eso va a generar efectos posteriormente. También es importante la autopercepción que tiene la persona, si es desfasado de los relojes sociales, lo que se espera socialmente en cada etapa evolutiva. Y en las familias también, digamos, no solamente es la persona la que va atravesando distintas etapas del desarrollo, sino que también todos los miembros de la familia a la que pertenece la persona también van atravesando nuevas etapas del desarrollo. Las crisis accidentales, para diferenciar crisis vitales de crisis accidentales, las crisis accidentales se caracterizan por ser periodos de alteración psicológica y de la conducta, periodos temporales de desorganización psicológica y de la conducta, precipitadas por situaciones de azar de la vida, es decir, situaciones impensables, inesperadas de la vida y que no están asociadas a las etapas evolutivas. También estas crisis accidentales presentan una pérdida repentina de los aportes básicos y la amenaza de la pérdida. Esto de pérdida repentina tiene que ver con la pérdida disruptiva, inesperada, de repente, de los recursos emocionales que tenía la persona para afrontar la situación, pero aparte de los recursos externos, es decir, de situaciones cotidianas, de la rutina de la persona que de repente no están, se pierden. Entonces también genera la amenaza de la pérdida de esta organización, de esta rutina cotidiana de la persona. Y las crisis accidentales presentan exigencias respecto a la oportunidad de obtener mayores aportes. Es decir, de alguna manera, los sucesos precipitantes de las crisis accidentales tienen que ver con una ruptura de la cotidianeidad, algo que es externo a situaciones externas que son de la cotidianeidad de la persona y que de repente se pierden, ¿sí? Por ello, estas situaciones precipitantes generan exigencias respecto a más exigencias y más tensión en la personalidad de la persona, valga la redundancia, en la personalidad del sujeto, para poder afrontar las mismas. Aquí tenemos un ejemplo de la diferenciación de crisis vitales y de crisis accidentales. Dentro de las crisis vitales podemos observar, por ejemplo, el abandono del hogar ya en una etapa de autonomía y de independencia de las personas, cuando ya se pueden valer por sí mismos, el abandono del hogar de los padres, digamos, del hogar nuclear, de la familia nuclear, la formación de un nuevo hogar y de una nueva familia, el nacimiento de los hijos, la adolescencia de los hijos, la independencia de los hijos, la invalidez de los padres de la generación anterior, la muerte de los padres, aspectos más orgánicos como el climaterio, el síndrome del nido vacío, que está asociado también a la independencia de los hijos adultos o jóvenes, y la elaboración de pérdidas vitales sociales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la jubilación, que es el retiro de la persona de su trabajo, que también es vivenciado como una crisis. Como ejemplo de crisis accidentales podemos observar en distintas áreas. En el área familiar, por ejemplo, la separación, el divorcio, la pérdida precoz de padres, la pérdida precoz de cónyuge o de la pareja, la pérdida precoz de un hijo, la caída brusca del soporte económico, del ingreso económico. En el área individual, enfermedades que son discapacitantes, por ejemplo por accidentes, enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas, accidentes o mutilaciones también. En el área ocupacional podemos observar como crisis accidentales el despido y la suspensión, cambios de trabajo, pérdidas de estatus laboral y conflictos laborales.
y otros aspectos que tienen que ver con las catástrofes, las migraciones y las guerras, que tienen que ver con aspectos ya macrosociales, ¿sí? En esta diapositiva voy a hacer solamente una mínima introducción a lo que sería una teoría de intervención en crisis. No voy a profundizar porque son aspectos más asociados a la intervención del equipo de salud mental. Pero bueno, téngase en cuenta la importancia de la intervención en una situación de crisis para una persona, considerando que en la crisis la persona no puede decidir o presenta renuencia o resistencia o una incapacidad para decidir. Cuando hablamos de decisión es tomar la conducta y el comportamiento efectivo y oportuno para afrontar lo que le genera malestar y angustia. Justamente por su estado de desorganización de la personalidad no puede decidir. Y lo que se observa es justamente un desequilibrio, una desorganización, un desequilibrio entre el problema y los recursos con los que dispone la persona, los recursos emocionales y los recursos externos de sus redes sociales, de los que dispone para enfrentarlos. Muchas veces no tiene que ver con una ausencia de recursos, sino con la imposibilidad de la persona o la dificultad de la persona en poder dar cuenta de que en poder tomar conciencia por el mismo estado de tensión, de desorganización que genera el suceso precipitante de una crisis, no da cuenta de que en realidad sí dispone de los recursos emocionales para afrontarlos. Pero bueno, frente a esa vivencia, en ese momento en que se está vivenciando la crisis, no hay conciencia de este aspecto, por lo cual es importante la ayuda, la intervención, el interventor en una situación de crisis. Justamente la intervención básicamente se asocia a la posibilidad de disponer de ayuda a la persona en crisis. De alguna manera genera una mayor disposición al buscar ayuda, buscar ayuda y poder ofrecérsela por un profesional, de alguna manera genera mayor disposición en la persona que vivencia la crisis a alterar viejos mecanismos de afrontamiento, anteriores mecanismos de afrontamiento de situaciones precipitantes, y mayor posibilidad de aprender un nuevo comportamiento funcional adaptativo. De alguna manera, la ayuda de afuera, de un otro, que tenga como objetivo la contención y la posibilidad de facilitar mayor organización de la personalidad, del pensamiento, facilita en un proceso, facilita aprender nuevos comportamientos más adaptativos para afrontar el nuevo suceso precipitante de una manera más favorable, desde lo emocional, desde el comportamiento y generando un mayor desarrollo de la personalidad. Ahora nos introducimos en un nuevo tema también que se asocia a esta unidad, que es el concepto y el proceso de duelo. Cuando hablamos de duelo, está asociado a la pérdida de un ser amado o de cualquier pérdida que tenga un valor simbólico, significativo, emocional para la persona, que puede ser otra persona o puede ser también un objeto o una situación, por ejemplo, un trabajo, un lugar, una vivienda, un rol social, un rol laboral que ha generado la pérdida. Esta pérdida genera efectos traumáticos o puede generar efectos traumáticos como asociado para hacer una analogía, una comparación, a una lesión fisiológica grave en el cuerpo. El duelo es un proceso, tiene un periodo de tiempo para establecer un nuevo estado de equilibrio psicológico, un proceso de curación, restaurando posteriormente un funcionamiento y una reorganización de la personalidad. Es un proceso que requiere una adaptación a la pérdida de un objeto psíquico querido o significativo. Con objeto psíquico, vuelvo a repetir, no me refiero a una cosa material solamente, sino también el concepto de objeto
psíquico tiene que ver con aquella otra persona o aquella situación o aquel objeto material que tiene una carga emocional afectiva muy intensa para la persona. Entonces puede ser un trabajo, el lugar en el trabajo, puede ser otra persona, la pareja, un familiar, un amigo, puede ser también un objeto material, la casa, el auto, etc. Pero lo importante aquí es que el duelo está asociado a la pérdida de un objeto psíquico significativo y al proceso de restablecer un nuevo estado de equilibrio frente a esta pérdida. Aquí hay una frase de Viktor Frankl, que ha sido un autor que ha desarrollado sobre situaciones críticas un estilo de psicoterapia para afrontar este tipo de situaciones. Viktor Frankl refiere en esta frase: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, es algo que nos excede, siempre se podrá escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Que me parece importante para tener en cuenta que las pérdidas son inesperadas para la persona, disruptivas, generan una situación de crisis y un proceso de duelo que se va a asociar, ese proceso de duelo se va a asociar a justamente la actitud para afrontar el sufrimiento que genera la pérdida. Tienen en el material teórico la temática de duelo es del autor Worden. ¿A qué se asocia el concepto de duelo? Está asociado al concepto de apego. El apego es la tendencia que presentan los seres humanos y muchas de otras especies biológicas, animales, que es la tendencia a establecer lazos emocionales y afectivos con otros. El concepto de apego ha sido derivado más que todo de las ciencias del comportamiento animal, donde observaban que ciertos mamíferos al momento del nacimiento seguían a su progenitora. De allí se deriva el concepto de apego para el desarrollo humano y su importancia, entendida como esta tendencia emocional a establecer vínculos, lazos emocionales y afectivos con otros. Estos lazos generan protección y seguridad y son muy importantes para la supervivencia en un primer momento. En un primer momento en el que las personas, el niño que ha nacido, el bebé, está desprovisto de poder resolver situaciones de manera autónoma y depende totalmente del medio significativo, emocionalmente significativo, es decir, de quien funcione como su familia. Entonces el apego y esta tendencia a establecer lazos en un primer momento está asociada a la supervivencia, que da este otro significativo da protección y seguridad, otro u otros. La cualidad afectiva sobre el aspecto biológico. Si bien biológicamente es necesaria la presencia de un otro para la supervivencia en un primer momento de la vida, sobre esto biológico se va generando todos los lazos y los vínculos afectivos y emocionales. Y cuando hablamos de supervivencia no es solamente cuando hablamos de lo humano, de la complejidad de lo humano, cuando hablamos no solamente nos limitamos a lo biológico, sino también que es lo biológico con lo afectivo. Cuando hablamos de supervivencia no es solamente la supervivencia biológica, sino también la supervivencia emocional. Hay estudios en los cuales se han realizado, en los cuales por más que se les dé a los bebés recién nacidos toda la alimentación, si no hay una alimentación afectiva, si no hay la afectividad de contención, de estimulación emocional y afectiva, eso va a afectar gravemente también el desarrollo del niño, el desarrollo de su personalidad y también puede generar dificultades biológicas y orgánicas. Entonces,
En lo humano no solamente hablamos de lo biológico como algo apartado, biológico orgánico como algo apartado de lo emocional, sino que siempre van asociadas. Esa es la complejidad del desarrollo humano. El apego, también esta tendencia a establecer lazos emocionales, está asociada a la experiencia de seguridad para explorar, es decir, asociado al concepto de confianza básica de Erikson, es decir, en la medida en que haya un otro que acompaña, posibilita gradualmente que el sujeto en desarrollo pueda ir explorando, da mayor seguridad. Y también el apego se establece hacia otro significativo, hacia personas específicas, no es hacia todos, ¿sí? Ustedes observarán que en determinadas etapas del desarrollo se escucha esta frase: está muy apegado a su mamá, y es lo esperable, es lo lógico y esperable en determinada etapa del desarrollo, ¿sí? Y además estos lazos, estos vínculos que son tan importantes para la supervivencia emocional y orgánica de toda persona, estos vínculos perduran durante todo el ciclo vital. No solamente que perduran de manera concreta y física, de que siempre están los otros significativos de manera concreta, sino que también estos vínculos van generando mayor riqueza interna, en el sentido de que saber que otras personas importantes para mí estuvieron en ese primer momento de vida da confianza en uno mismo y en los otros ante situaciones críticas, como ya lo hemos visto en la primera etapa del desarrollo de Erikson. Si estos lazos significativos para las personas están amenazados o se rompen, lo que se observa son reacciones emocionales según el potencial de la pérdida. Esto quiere decir, de acuerdo a cuanto más amenazado o mayor es la amenaza de ruptura de los lazos emocionales, hay mayores reacciones emocionales. ¿Cuál es la reacción? ¿A qué tiende la persona frente a esta amenaza de pérdida de este vínculo? A restablecer justamente el lazo o la relación con el objeto psíquico perdido. Entonces, entendemos que el duelo es justamente ese proceso. Vamos a observar en el duelo que es un proceso temporal, no es un proceso patológico, sino que justamente está asociado a un proceso saludable ante la pérdida de un objeto psíquico significativo. En el duelo vamos a observar, en la medida en que se va atravesando, se va realizando durante un periodo de tiempo, porque no es algo crónico, sino que es algo temporal. Durante ese proceso vamos a observar distintos sentimientos, sensaciones, pensamientos y conductas que va teniendo la persona. Y estos sentimientos, sensaciones, pensamientos, sentimientos y conductas no son patológicas, sino que son saludables y son esperables que se presenten en este proceso de duelo. Como sentimiento vamos a observar la tristeza, el enojo por no poder hacer nada para evitar la pérdida, la sensación de desamparo, la culpa, que la culpa es un aspecto irracional, es un aspecto interno que siente cada persona por el objeto psíquico perdido y que se va mitigando, se va reduciendo por la confrontación que se va haciendo gradualmente con la realidad. La ansiedad es otro de los sentimientos esperables, la soledad, la fatiga, el cansancio, la impotencia, el miedo a abandonarse y no poder cuidarse ante la pérdida, el sentimiento de shock, de sorpresa si hay una pérdida repentina, el anhelo de alguna manera poder restablecer este vínculo, el alivio que se da posteriormente en fases posteriores del duelo, una vez que se ha trabajado y se ha abordado la culpa, y la insensibilidad, que a veces tiene que ver con una anestesia emocional, una ausencia de sentimientos frente a la pérdida del objeto, que también son mecanismos defensivos. Estos sentimientos presentan un periodo de tiempo, ¿sí?, que va a ser de acuerdo a la intensidad de la pérdida, es decir, a la forma en que se ha dado la pérdida del objeto psíquico significativo. Además de estos sentimientos, también son esperables en un determinado tiempo
observar sensaciones físicas como presión en el pecho, sensación de que no se es uno mismo, de despersonalización y de falta de energía. Como cogniciones esperables, como cogniciones se le refiere a patrones de pensamiento que son esperables, que surjan, que emerjan en el proceso de duelo, se observa la incredulidad, no creer que esté sucediendo, la confusión, no poder ordenar los pensamientos, olvidos, la preocupación, una obsesión por recuperar lo perdido, pensamientos e imágenes intrusivas, el sentido de presencia, si está en dimensión espacial y temporal de los vivos, de los que están concretamente presentes. Y por allí se observan alucinaciones. Las alucinaciones se asocian a un trastorno en la percepción, sea visual, auditiva, táctil, olfativa y del gusto. Son alteraciones en la percepción donde se perciben situaciones, objetos que no están presentes concretamente. Tengamos en cuenta que si bien las alucinaciones son un signo de un trastorno mental, en este caso estamos hablando en el duelo de un proceso que se da en un tiempo. Entonces, si la persona ha presentado alucinaciones durante un proceso de duelo, en un determinado momento está asociado a la intensidad de la pérdida del objeto psíquico. Si estas alucinaciones permanecen durante mayor tiempo del esperable al tiempo del proceso de duelo, ya sí tendríamos que estar pensando en la posibilidad de alguna patología, algo más patológico desde lo emocional. Pero siempre tengamos en cuenta que todos estos sentimientos, sensaciones y cogniciones y conductas son esperables y saludables que aparezcan en un primer momento en el proceso de duelo. Otras conductas esperables son trastornos del sueño, trastornos alimentarios, distracciones, aislamiento social, soñar a veces con el objeto psíquico perdido, evitar recordatorios del fallecido o del objeto con el que se ha dado la pérdida, buscar y llamar en voz alta al objeto psíquico perdido, suspirar, hiperactividad desahogada, es decir, por ejemplo, no tolerar estar en el hogar porque todo recuerda a esta situación o a esta persona, el llorar, el llanto, que muchas veces funciona para aliviar el estrés emocional, restablecer la homeostasis, y el miedo a olvidar al objeto psíquico perdido, que también son conductas esperables. Como habíamos observado en las diapositivas anteriores, había desarrollado en relación al proceso de duelo con la sintomatología, los indicadores que son esperables que aparezcan durante un determinado lapso de tiempo, que es lo que dura el proceso de duelo. Eso dependerá también de antecedentes de la persona, antecedentes en su historia vital de pérdidas y cómo afrontó las mismas. En esta diapositiva podemos diferenciar ahora lo que es el duelo y lo que es la depresión. Vamos a llamar a melancolía, la vamos a asociar a los fines didácticos con una depresión mayor. Y en la melancolía lo que se observa, a diferencia del duelo, son que la presencia de impulsos de enojo, impulsos agresivos, pulsiones agresivas, hacia la persona querida, que se dirigen ambivalentemente también hacia uno mismo. El proceso que describió Freud para diferenciarlo a duelo y melancolía, para poder establecer una diferenciación, ya que tanto la melancolía o depresión mayor presenta síntomas y conductas muy similares al duelo, establecía que en la melancolía estas pulsiones agresivas que se dirigen hacia la persona querida que se ha perdido, se dirigían de una manera ambivalente también hacia la misma persona. Entonces es importante tener en cuenta que el proceso de duelo, que, repito,
es un proceso que es saludable, que es esperable que aparezca ante la pérdida de un objeto psíquico significativo, puede volverse depresión. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre duelo y depresión. En el duelo, lo que se observa es que no hay pérdida de la autoestima de la persona, o la pérdida de autoestima de la persona que ha perdido un objeto psíquico significativo. La pérdida de la autoestima de esta persona es por corto tiempo o directamente no se presenta. En el caso de la depresión mayor o melancolía, repito, a los fines didácticos los vamos a tomar como sinónimos. En el caso de la depresión o melancolía, lo que se observa en la persona que ha perdido un objeto psíquico significativo es la pérdida de la autoestima. Entonces vamos a observar referencias y conductas en relación a esta pérdida de autoestima o de valor de sí mismo. En el caso del duelo, la culpa está asociada a un aspecto de la pérdida. En el caso de la depresión, la culpa, la presencia de la culpa se generaliza. No solamente está presente en relación a un aspecto. Por ejemplo, podemos observar en los procesos de duelos que la persona que ha presentado la pérdida de un objeto psíquico significativo y querido, de alguna manera puede reprocharse no haber hecho lo suficiente, o bueno, que de alguna manera tendría que haber hecho algo y no lo pudo hacer. Este tipo de culpa y de referencia se presentan durante un periodo de tiempo. Y es respecto a un aspecto puntual de esa pérdida. En el caso de la depresión, la culpa, el sentimiento de culpa, es un aspecto más generalizado a distintas áreas y que se va cronificando, se va presentando en mayor magnitud. Por ejemplo, no hice lo suficiente, me siento culpable porque de alguna manera no pude hacer o nunca pude hacer nada. Entonces va tomando distintos aspectos de la personalidad del sujeto que vivencia la pérdida. En el caso del duelo, por otro lado, la persona referencia que el mundo, ante la pérdida del objeto psíquico significativo, el mundo parece pobre y vacío, porque el objeto psíquico no está, se ha perdido. Y en el caso de la depresión o melancolía, es la persona la que se siente pobre y vacía, referencia a un vacío interior ante la pérdida de este objeto psíquico. Entonces, lo que se puede observar en este cuadro comparativo es la gravedad que presenta los síntomas de la depresión o melancolía. Si bien en ambos casos impresiona que son conductas y referencias similares, observadas con detenimiento, se puede observar mayores indicadores de gravedad en cuanto a la salud mental en el caso de depresión y melancolía. En esta diapositiva lo que vamos a desarrollar son las etapas del duelo según la autora Kubler-Ross. Ella ha desarrollado cuáles son las etapas, las fases por las que transita la persona que ha perdido, que ha vivenciado una pérdida de un objeto psíquico significativo, pero sobre todo ha focalizado en los pacientes de aquellas que atraviesan situaciones de enfermedad crónica, en las fases terminales, en los pacientes y en sus familiares, pero también lo podemos de alguna manera generalizar a estas etapas del duelo en situaciones en las cuales no solamente estén asociadas a una enfermedad crónica, sino también a, por ejemplo, consecuencias o lesiones de situaciones como accidentes, por ejemplo, amputaciones o pérdidas laborales asociadas a estas secuelas. Este tipo de etapas que vamos a observar, que presentan cada una de las etapas una conducta específica,
Son conductas que son saludables que aparezcan durante un periodo determinado de tiempo. En la primera etapa, Kubler-Ross denomina negación y aislamiento. La negación es un proceso, un mecanismo de defensa que es esperable ante la gran angustia que genera la realidad de observar la pérdida del objeto psíquico amado o emocionalmente significativo. Entonces, frente a este contacto con una realidad dolorosa que da cuenta de que ya no está más este objeto psíquico, lo que se observa son referencias de negación. No puede ser, es mentira, no es real, no es verdad. Kubler-Ross observó tanto la negación y el aislamiento de la persona en los casos de pacientes de enfermedades crónicas y observa este tipo de presentación de negación y aislamiento como un proceso de adaptación, que de alguna manera emocionalmente la persona trata de sustraerse al contacto con esta realidad dolorosa y especialmente asociado cuando se le informa sobre la irreversibilidad de una enfermedad. Entonces, no solo focalizándonos en relación a una enfermedad, también lo podemos observar en otro tipo de pérdidas y tomar a la negación y este tipo de conductas como aspectos saludables que aparezcan por un determinado periodo de tiempo. La segunda etapa que desarrolla Kubler-Ross la denomina ira u hostilidad, que es la presencia de enojo, de hostilidad tanto hacia la situación de pérdida, puede ser hacia una enfermedad, y también una presencia de una conducta egoísta, ya que la persona, el paciente, se pregunta, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué a nosotros? Y también se observan conductas en las cuales se increpa al equipo de salud o se culpa a sí misma, a la persona, a la familia o al equipo. Es importante tener en cuenta que estas conductas que pueden resultar al equipo de salud o a los familiares que estén cerca de la persona, que pueden resultar como generar rechazo y también enojo, en realidad es importante tener en cuenta que es una de las etapas de un proceso saludable, de un proceso de duelo saludable frente a la pérdida. Entonces, de alguna manera, significar este tipo de conductas como conductas que tienen un tiempo limitado y en el cual le ayuda a la persona a procesar, a elaborar emocionalmente la pérdida y lo que implica a futuro esta pérdida. En la tercera etapa la denomina Kubler-Ross de negociación o pacto. En esta etapa, lo que observó Kubler-Ross es que la persona empieza a hacer una especie de pacto en la cual intenta modificar sus conductas, sus hábitos, para intercambiar esta conducta y este hábito por la posibilidad de no fallecer, no morir o de que no se concrete la pérdida. Por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad terminal, la posibilidad de dejar de fumar, de portarse bien y de cumplir con el tratamiento. Y si bien es necesaria esta etapa, cada una es necesaria y en esta etapa es importante que aparezca, ya que no deja de ser una forma de afrontar la realidad de la pérdida. Sería importante tener en cuenta que de alguna manera vamos a observar, tanto en los familiares como en el paciente, toda la energía y la esperanza focalizada en poder afrontar esta situación, esta transición hacia para evitar una pérdida. Entonces, lo que se observa justamente en esta etapa es esa esperanza y ese pensamiento de alguna manera, en algunos casos mágico, de que si realizo esto, no pasará esta pérdida. Entonces también podemos observar, por ejemplo, conductas de promesas a
en distintos espacios espirituales que también tienen que ver con esta etapa de negociación o pacto. En la cuarta etapa, Kübler-Ross le llama depresión, la presencia de una depresión, pero no estamos hablando de la depresión como la melancolía, no se está refiriendo a una depresión mayor, al trastorno en salud mental. En realidad se refiere a una etapa en la cual se observan dos subetapas. La primera, la activa, una depresión activa, en la cual la conducta depresiva de no tener ánimo, de abulia, de apatía, tiene que ver con, de alguna manera, la adaptación, la asimilación de la realidad, de la pérdida. Entonces hay una depresión más activa en la cual la persona va dando más cuenta, va tomando mayor registro y conciencia de las consecuencias de la pérdida. Entonces, por ejemplo, la persona que está atravesando un tratamiento de alguna enfermedad crónica puede observar en su imagen corporal cómo se va de alguna manera desmejorando la misma y la pérdida de autonomía. Y otra de las subetapas, la siguiente, es una depresión pasiva. En esta subetapa lo que se observa es la proyección que hace la persona sobre pérdidas futuras que estén por venir. Entonces la persona va presentando conductas de despedidas de sus seres más queridos y menor interés en el medio externo, en actividades que le interesaban. Pero me parece importante remarcar que, nuevamente, que esta etapa no está asociada a una patología, sino que es una etapa dentro del proceso. Todo dependerá si se han presentado las etapas anteriores, del tiempo que se prolongue esta etapa de depresión activa y pasiva y si se presenta la etapa posterior. En esta etapa de depresión, además, de alguna manera va manifestando la persona el duelo sobre su propia vida. Y es una preparación para la muerte. Recordemos que Kübler-Ross realiza esta descripción de las etapas sobre enfermedades terminales. En esta etapa la persona también necesita que se reconozcan sus penas, se dé cuenta de que posiblemente morirá, fallecerá, y la disponibilidad de otros que afronten su no curación. Por eso es importante en esta etapa de depresión la disponibilidad emocional de quienes le rodean, le acompañan, de los familiares, que no siempre es posible, pero que estén dispuestos a afrontar el posible fallecimiento o el cercano fallecimiento y de alguna manera escuchar lo que sus despedidas o sus deseos previo a su fallecimiento. Y la quinta etapa, que es la aceptación de la pérdida de vida, de la pérdida de algún otro objeto psíquico significativo. Y esta etapa es la que se presenta a través de la vivencia de la cuarta etapa de depresión. En este caso, en la aceptación se observa mayor serenidad, paz y tranquilidad para el futuro que vendrá. De alguna manera, en la etapa de depresión, la etapa previa, ya se expresó sus sentimientos y penas. Y en esta etapa, lo que vamos a observar son por allí dos actitudes significativas. La persona puede solicitar estar solo, aislado, dormitado, o por otro lado puede presentar también conductas de alguna manera disfrutar al máximo su situación actual. Ambas actitudes pueden presentarse en una persona, o una persona puede presentar una u otra actitud, pero es importante poder entender y significar a las mismas como producto de todo un proceso de duelo que se ha venido realizando desde el momento en que la realidad da cuenta de su pérdida.
en consonancia con el proceso, con las etapas del duelo que he desarrollado anteriormente, aquí podemos observar en esta diapositiva los temores que presenta el paciente terminal y que son esperables que aparezcan. El temor y la angustia son los principales, los que principalmente aparecen. Que son ambos, tanto el temor como la angustia, una reacción natural frente al peligro o la incertidumbre de la muerte. También el temor y la angustia también se presentan no solamente en el paciente, sino también en la familia y en el equipo que asiste al paciente. Es importante, de alguna manera, acompañar al paciente y a la familia, disipar aquellos temores y angustias que no tienen base real y expresar el dolor, ¿sí?, que implican estos temores. Esto se hará con la contención y acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Es importante tener en cuenta la intensidad del temor y de la angustia. Y si bien el temor y la angustia ambos son esperables que aparezcan, también es importante tener en cuenta las representaciones, los pensamientos y las imágenes, las fantasías que hay en base a estas emociones, porque muchas veces están alejados de lo que son las posibilidades reales. Entonces eso es importante poder compartirlo y que el equipo de asistencia, el equipo interdisciplinario de asistencia lo vaya compartiendo en la asistencia diaria del paciente para poder contener y acompañar a la familia del paciente de acuerdo a sus características singulares. Brandner, que es un autor también que desarrolló sobre los temores del paciente terminal, describe cuáles son los principales miedos y temores. Miedo a morir solo, miedo a morir en la oscuridad, miedo a sufrir, miedo al descontrol de la razón, del pensamiento, y también la presencia de culpabilidad, temor al castigo y la presencia de cierto sentimiento de envidia a quienes están sanos, que no deja de ser un mecanismo de defensa en el cual se deposita en otros lo malo que hay en mí, una proyección en el entorno. Si bien este tipo de conductas pueden generar malestar en la familia y en el equipo, esta última, de envidia a las personas sanas, proyectando en el entorno la culpa por lo que le está sucediendo, siempre debemos recordar que no deja de ser un mecanismo de defensa ante la gran angustia que genera la pérdida de la vida, en este caso, en el paciente terminal. Es importante que el equipo de salud pueda de alguna manera estar atento a las emociones y a los pensamientos asociados a esas emociones y de alguna manera ir construyendo, no solamente tener en cuenta los protocolos y las pautas que son científicamente avaladas para trabajar y técnicamente avaladas para trabajar con cada paciente, sino construir la contención emocional, es decir, qué y cómo hablarle, qué y cómo decirle y en qué momento, tanto al paciente como a la familia. Eso es lo que permite el intercambio de información y el pensar en conjunto el acompañamiento y la asistencia integral a un paciente en esta etapa. También es importante permitirle y facilitar que el paciente permanezca íntegro y lúcido en la medida de sus posibilidades. Esto no solamente que permanezca íntegro y lúcido, sino también de alguna manera comunicar la información que sea pertinente a su proceso de salud, para que pueda de alguna manera expresar sus deseos, sus voluntades en esta etapa. De esta manera se evita la desconfianza del paciente para con sus familiares y con el equipo de salud, desconfianza muchas veces asociada a lo que se denomina la conspiración del silencio, es decir, cuando la familia solicita que no se le diga información al paciente, lo cual
de alguna manera afecta los derechos que tiene el paciente a ser informado en la medida y en la forma que él lo desee y el tiempo que él lo desee. Entonces, esto de permitirle permanecer íntegro y lúcido y transmitirle la información en estos momentos que él desee saber, desee conocer, evita la desconfianza, permite comunicarse sinceramente con sus personas más cercanas. De alguna manera en la soledad manifiesta el temor a lo que vendrá, asociada a la pérdida de la vida. Y es importante satisfacer todas sus demandas, no solamente orgánicas, sino también emocionales. Favorecer la protección contra la ansiedad cuando se presenta en un monto que le resulte intolerable, y también favorecer que de alguna manera tenga menor sensación de impotencia frente a lo que vendrá. Me parece importante poder remarcar en este aspecto la relación de todo el equipo de salud con el paciente en esta etapa terminal y poder de alguna manera acompañar y favorecer la expresión de sus emociones y sus deseos en esta etapa para permitirle lo que es lo que se llama la calidad de vida y la calidad de muerte en esta etapa terminal. Y también tener en cuenta que cada persona en esta etapa de la fase terminal enfrentará esta situación según la historia vital, las vivencias que haya tenido significativas durante su etapa vital y las formas que de alguna manera ha presentado sus patrones de conducta, sus conductas anteriores para enfrentar situaciones críticas. Como aspectos psicológicos importantes del paciente en esta etapa, lo que vamos a observar es la necesidad de hablar de sus sentimientos y preocupaciones. Muchas veces, para no preocupar a sus familiares, lo realiza, habla sobre estos aspectos internos con el equipo de salud, muchas veces con enfermeras, enfermeros, otras veces con los psicólogos, con quien de alguna manera sienta la predisposición emocional y la posibilidad de poder expresar. Por eso es importante la comunicación y el compartir las experiencias con el paciente intraequipo, es decir, entre los miembros del equipo de salud, para pensar justamente la mejor manera de acompañarlo en esta etapa. Otro aspecto psicológico importante del paciente es la necesidad que presenta de que su dolor se va a controlar, es decir, que no sufrirá el sufrimiento. El sufrimiento generalmente está asociado al dolor, pero también tengamos en cuenta que el dolor es un concepto multidimensional y multifactorial que no está solamente asociado a aspectos orgánicos, sino también espirituales, emocionales y vinculares. Entonces es importante tener en cuenta que ante el temor del dolor, poder de alguna manera hacer una lectura de no solamente el dolor orgánico, sino otro tipo de dolores. Y también el paciente en esta etapa necesita de alguna manera organizar su vida, es decir, organizar dentro de sus posibilidades el futuro tanto de sus seres queridos como de sus proyectos vitales. En esta diapositiva ahora vamos a profundizar sobre el ciclo vital de la familia. Así como hemos observado que cada uno de nosotros, cada persona atraviesa un ciclo vital, distintas etapas del desarrollo, la familia también atraviesa sus etapas del desarrollo. Halley, que es el autor que he tomado para poder de alguna manera observar el ciclo vital de la familia, refiere que en cada etapa hay un grado expectable de crisis en el cual convergen también procesos biopsicosociales tanto de sus miembros como de aspectos micro, meso y macrosociales. Como veremos, también está asociado al concepto de etapa del desarrollo de Erikson y de la mayoría de los autores, en el cual plantean que el paso de una etapa a la otra se define por un conflicto o una crisis.
En este caso, tendrá que ver con aspectos biopsicosociales de los miembros que conforman la familia. La primera etapa que desarrolla es la etapa del galanteo, que se le llama, en la cual lo que se observa, la que presenta es la independencia de jóvenes adultos, independencia no solamente económica, material de los jóvenes adultos, sino también independencia emocional de su familia de origen. La responsabilidad emocional y financiera de los jóvenes adultos y los cambios observados en estos jóvenes adultos son la diferenciación de su personalidad, del yo. Repito que a los fines didácticos vamos a tomar como analógico o similar al yo a la personalidad y a la identidad. La diferenciación de su identidad del yo respecto a la familia de origen, es decir, poder diferenciarse de quiénes son sus objetos psíquicos primarios, por ejemplo sus padres, sus hermanos, poder diferenciar sus intereses de los intereses de su familia de origen. También la posibilidad de establecer relaciones de intimidad, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en la etapa desarrollada por Erikson sobre intimidad, y el establecimiento respecto al trabajo e independencia económica que facilita, de alguna manera, la diferenciación de la familia de origen. Pero me gustaría también poder remarcar que no solamente es el establecimiento del trabajo y la independencia económica, sino también la independencia emocional y psicológica de la familia de origen. Por más que los jóvenes adultos que están realizando esta etapa de pareja, de conocerse, por más que puedan de alguna manera, que sean independientes económicamente, es importante que presenten independencia y autonomía emocional y psicológica de sus padres o de su familia de origen. Que sus intereses sean distintos a lo que esperaban, o por lo menos que no haya una gran influencia e indiferenciación entre las expectativas y deseos de la familia de origen. En la segunda etapa lo que se observa es ya la unión de la pareja, lo que se le llama matrimonio. Es un texto que tiene ya su antigüedad, por lo cual le llama matrimonio, pero lo que podemos tomar como similar es el establecimiento de una pareja estable entre ambos jóvenes adultos o entre ambos adultos. Lo que se observa en el establecimiento de una pareja estable es la unión, de alguna manera, de las concepciones, representaciones, pautas de cada uno de los integrantes que a su vez descienden de una familia de origen. Entonces, esta etapa lo que implica es el compromiso con un nuevo sistema familiar. Es decir, de alguna manera, si bien tener en cuenta las pautas de la familia de origen, también establecer algo nuevo, asociado justamente a la unión entre dos personas distintas y que derivan de dos familias de origen distintas. Entonces, justamente el establecimiento de una pareja estable implica el compromiso con algo nuevo, con un nuevo sistema familiar. Y la realimentación de las relaciones con las familias de origen para incluir a la pareja. Eso también es importante en cuanto a que si bien se va a establecer algo nuevo en esta familia nueva, por conformarse en esta pareja nueva, también hay una realimentación y un vínculo, una relación con las familias de origen que es necesaria. Y también es importante, de alguna manera, la inclusión, la aceptación por parte de la familia de origen de la pareja. En la tercera etapa ya lo que se presenta es el nacimiento de los hijos y el trato con ellos. Con el nacimiento de los hijos, la pareja deja de ser dos, incluye un tercero, el cual depende pura y exclusivamente de ambos adultos, y es la posibilidad de aceptar y de adaptarse a los cambios que implica
un hijo, con todas las demandas de dependencia propia del desarrollo de un niño. Entonces en esta etapa lo que se observa es el ajuste de la pareja para dar lugar a un tercero que es dependiente de ellos. Es un cambio rotundo en cuanto a ser dos adultos, se incluye a un niño dependientes de ambos. En este sentido, también lo que se observa son un cambio en las tareas, que implica la crianza, más tareas económicas, de independencia económica, y las tareas del hogar. La cuarta etapa se refiere a las dificultades matrimoniales o de la pareja en el periodo intermedio, es decir, cuando los hijos ya están atravesando la etapa adolescente, en la cual se observa una mayor autonomía, mayor necesidad de independencia de los hijos, se observan dificultades en la pareja. En esta etapa también se presenta flexibilidad de límites parentales, es decir, ante la independencia de los hijos, que ya buscan y son más autónomos. De alguna manera los límites de los padres, de los adultos, van a ser más flexibles que los que tenían previamente cuando tenían menor edad. Esta posibilidad de, ante la autonomía y la independencia de los hijos, permite de alguna manera focalizarse o nuevamente focalizarse en aspectos que tienen que ver en la pareja y en el desarrollo profesional de cada uno de los adultos, que previamente de alguna manera puede haber estado postergado por la edad y la crianza de los niños. Y en esta etapa también lo que se observa es el cuidado de la generación anterior, es decir, cómo los adultos, los padres de estos hijos adolescentes cuidan al mismo tiempo a sus padres, que ya tienen una edad en la cual van perdiendo su autonomía por las pérdidas fisiológicas y orgánicas propias de su edad. Entonces, los adultos en esta etapa no solamente atraviesan todo lo que tiene que ver con una mayor flexibilidad de sus límites para con sus hijos adolescentes, también de alguna manera revisar su carrera profesional y la unión de la pareja, sino también el cuidado de sus padres, de sus mismos padres, es decir, de los abuelos de estos hijos adolescentes. La quinta etapa la denomina destete de los padres, lo que se suele llamar como el nido vacío, en la cual los adultos de alguna manera acompañan a sus hijos, jóvenes adultos, a continuar con el proyecto de vida que han elegido y que han de alguna manera construido. También es importante que puedan aceptar entradas y salidas del sistema familiar. ¿A qué se refiere esto? A poder aceptar que los hijos adultos puedan hacer visitas, puedan presentar sus parejas, este tipo de entradas y salidas del sistema. Siempre teniendo en cuenta que es un sistema familiar que tiene que ver con las pautas que han establecido ellos, ¿sí? Sus hijos adultos establecerán posteriormente las pautas de su familia una vez que establezcan todo el ciclo que venimos viendo. También en esta etapa lo que se observa una vez que los hijos ya de alguna manera son independientes económica, social y emocionalmente, la pareja se revisa a sí mismo en su unión, una vez que ya los hijos no están presentes concretamente en el lugar de residencia, y también se establece lo que es la relación con hijos adultos, es decir, la relación de padres adultos con hijos adultos. No es lo mismo la relación que tenían con sus hijos cuando eran más pequeños, cuando iban a la escuela, que con los hijos cuando son adolescentes y ahora que son adultos. Y también en esta etapa lo que se observa es la discapacidad y muerte de los padres, es decir, de los abuelos de estos hijos adultos, que también es todo un proceso por el cual deben atravesar los adultos de esta familia de origen.
Y la sexta etapa la denomina Haley retiro de la vida activa y la vejez. En esta etapa lo que se observa y está asociada a la pérdida y separación, a la pérdida de no solamente de sus padres, abuelos de sus hijos, para ser más explícita, también a las pérdidas de proyectos de vida que se habían planteado anteriormente, también a las pérdidas en cuanto a orgánicas y físicas por la etapa vital que están atravesando. También se observa el mantener la pareja y mantenerse en funcionamiento orgánico y saludable. Tengamos en cuenta que ya en esta etapa, como decía anteriormente, se empieza a observar la declinación fisiológica. También es importante el manejo de la pérdida de la pareja en el caso en que esta situación se presente, la preparación para la propia muerte y también todo lo que hemos ya desarrollado previamente en relación a la revisión de la vida vivenciada y a la integración de este trayecto vital como parte de uno mismo. Esta etapa también, esta sexta etapa, se asocia a lo que hemos observado en las etapas de Erikson, en la última etapa de Erikson, ¿sí? Entonces, como veremos, el desarrollo de las etapas de la familia van a estar asociadas al desarrollo de cada una de las etapas vitales de los miembros, en especial de los miembros de alguna manera fundadores de la familia.